Bienvenidos y gracias por acompañarnos. El programa de hoy se plantea un desafío. Ya hemos en otras ocasiones abordado y profundizado el tema del medio ambiente, la sustentabilidad, cómo las empresas hoy consideran que ya esto es una necesidad, porque además, por un lado está el proceso productivo que obviamente incluye el ganar dinero, el producir, generar fuentes de trabajo, pero también el desafío es cómo esto se hace integrando a la comunidad y sin perjudicarla. Porque en definitiva, aún aquellos que toman decisiones en las empresas son esa comunidad que vive en un lugar que si no se cuida, puede dañar. El proceso es fenomenal y los avances son muy importantes. En el programa de hoy les vamos a contar el caso de una empresa muy particular, porque arrancó con muchos cuestionamientos, pero finalmente la misma sociedad valora sus esfuerzos. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo fue ese proceso de producir, generar trabajo y ganancias, pero al mismo tiempo estar tan unido a la sociedad? Es lo que le vamos a contar hoy. Informe 1. En los últimos años, distintas empresas han comenzado a plantearse alternativas para mejorar la calidad de vida y el cuidado del medio ambiente, lo cual se definió como responsabilidad social empresaria, caracterizada por su sigla RSE. Pero actualmente, el concepto se está modificando, ya que la responsabilidad de incorporar consideraciones sociales y ambientales en la toma de decisiones no involucra solo a las empresas, sino a toda la comunidad. Por lo tanto, el término más propicio para definir estas acciones es el de responsabilidad sustentable o simplemente sustentabilidad. Un ejemplo del compromiso de las empresas privadas es el de la Rural Predio Ferial de Buenos Aires, que es el principal centro de ferias, congresos y eventos de la Argentina. Desde el año 2009, optaron por comunicar sus acciones bajo lineamientos internacionales, concentrando los esfuerzos de gestión ambiental en reducir el impacto negativo de sus actividades sobre el entorno. Para esto se llevan a cabo distintos programas como reutilización de recursos, La Rural Recicla, Mejores Vecinos, Ópera Pampa Educativo, Corazones Solidarios y Cesión Solidaria de Espacios. Estas acciones, enmarcadas en el plan ambiental, que han demandado inversiones cercanas a los 2 millones de pesos, implican la oportunidad de formar parte del sistema de compañías genuinamente comprometidas con la sustentabilidad. Está con nosotros Juan Pablo Mayler, que es director de Relaciones Institucionales. Arrancaron -10, porque la comunidad decía que ustedes con tantos eventos iban a generar espacios inseguros, que de pronto iban a cambiar la geografía del barrio, que iban a hacerse construcciones que de alguna manera iban a significar contaminación o sonora o visual. O sea, arrancaron mal. Somos conscientes de que nuestra compañía, como un sinnúmero de actividades, genera en un entramado social como es la ciudad de Buenos Aires, un entramado complejo, diverso, rico, genera habitualmente cierto nivel de intercambio y que puede no gustarle a todo el mundo. No obstante eso, reconocemos que en realidad el gobierno y el sector privado reconoce que la industria de la cual formamos parte, ¿no? La industria de lo que es turismo de reuniones, le genera a la ciudad un sinnúmero de puestos de trabajo y un sinnúmero de actividades y riqueza a lo largo del año. Ahora, ¿cómo cambiaron ese escenario inicial negativo o de aprensión o de distancia a esta realidad donde ustedes, con una inversión en dinero, pero a veces no todo es plata, han logrado distintas acciones solidarias que el vecino ya hasta, te diría, acompaña y aplaude? Sin dudas. ¿Qué pasó en el medio? No, a ver, simplemente empezar a trabajar en llevar adelante nuestra misión, visión y valores. Somos una compañía
que tiene 140 personas trabajando y que tiene obviamente una misión, tiene visión y tiene valores. Y nuestro desafío, digamos, un poco la instrumentación de un plan de responsabilidad social empresaria, básicamente está sustentado en esta misión y valores. Y en ese marco, como mencionaba recién tu informe, hemos trabajado intensamente en los últimos años, ojo, no a partir del 2009, sino viene de antes. El proceso del 2009 marca un hito porque a partir de ese momento decidimos reportar a la Global Reporting Initiative, bajo los lineamientos de la Global Reporting Initiative, todo nuestro trabajo realizado. Pero... Es decir, todo esto es sometido a parámetros internacionales de calidad. De cierta manera está comunicado bajo ciertos estándares que obviamente son regidos por esta organización, esta ONG internacional, y que en cierta manera nos permite comparar con otras compañías a nivel mundial, lo cual obviamente Ahora, nos pone muy la búsqueda contentos. de los objetivos como compañía y de pronto mantener los valores que tienen que ver con la integración y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Exacto. ¿Ha planteado en esa discusión interna, para conocer un poco cómo funciona, sí, claro, ¿no? Claro. ¿Ha planteado diferencias, o sea, situaciones irreconciliables? No. Afortunadamente no, somos una compañía que cuenta con un aval no solamente desde los accionistas, sino también desde todo el staff ejecutivo respecto a lo que es llevar adelante un verdadero plan de responsabilidad social o de sustentabilidad, creo que el término es más apropiado, ¿no? Te imaginas que la rural recibe a lo largo del año más de 4,5 millones de personas con año, con lo cual eso implica un mayúsculo desafío en cómo lograr ser sustentables y medioambientalmente eficientes a lo largo del año, ¿no? Y de hecho nuestros programas apuntan básicamente a eso, ¿no? El punto de partida, ¿cuál ha sido? Que de pronto la rural sea un sitio confortable, seguro, limpio. Bueno, ¿eso fue el primer escalón? Esas son nuestras obligaciones. En realidad, uno de nuestros valores es cumplir con la ley y por supuesto lo hacemos, lo hacemos y muy bien. Esto forma parte de una decisión, de una decisión de la compañía fundamentada en una vocación que obviamente está inspirada también en los valores que mencionábamos recién, que hace que hayamos desarrollado un verdadero plan con distintos programas, como el que mencionabas recién, de responsabilidad social empresaria y de sustentabilidad, y que obviamente nos permita ser mucho más eficaces en cuestiones medioambientales como en otras cuestiones como que tienen que ver con la solidaridad. ¿Costó convencer a los accionistas de decir, bueno, pongamos 2 millones para mejorar la sustentabilidad? No, porque en no absoluto. Es una cifra menor, digamos. Sí. ¿Y cuál fue el primer programa que ustedes seleccionaron y cumplieron a partir de ese presupuesto asignado? Mira, por supuesto que esto te diría que es una decisión política no solamente de quienes integramos el staff ejecutivo de la compañía, sino por supuesto también de los accionistas, con lo cual no hubo conflicto o ni ninguna duda respecto a la decisión de profundizar o afianzar nuestros criterios de sustentabilidad. Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente que tenemos diversos programas, muchos de ellos mencionados ahí, en el cual hacen referencia a cómo operar de manera sustentable. Creo que el programa de reutilización de recursos que tiene ya 5 años en vigencia nos ha permitido incidir fuertemente sobre la actividad misma, ¿no? Casi diría forma parte de lo que es nuestra actividad intrínseca en la rural, que es la exposición, ¿no? El hecho de poder recuperar con fines solidarios, con fines sociales, mucho material que se genera de descarte, se genera después de las exposiciones, obviamente... Papel, botellas, tapitas... Y en esto debo reconocer el invalorable apoyo de la Fundación Compromiso, digamos que oficia de articulador con el sector civil y que obviamente nos ha acompañado desde el inicio en este programa, ¿no? Ajá. ¿Y el proyecto más ambicioso, el que ustedes tienen en mente, proceso en curso? Esto es un devenir constante, digamos. Creo que el proyecto más ambicioso es poder convertirlos totalmente eficaces y eficientes en un montón de parámetros relacionados con la sustentabilidad. Digamos, por supuesto que la tecnología, el estado del arte nos genera todo el tiempo desafíos respecto a cómo ser cada vez mejores, pero en ese sentido estamos confiados porque contamos, como te decía recién, con primero el compromiso político, por decir de alguna manera, de toda la organización, sino además también de toda la organización, desde la dirección ejecutiva hasta
el último colaborador de la compañía, sino también con una verdadera vocación interna, afianzada obviamente o inspirada, perdón, en los valores y de la compañía que nos permite trabajar en este tipo de ¿Tienen ustedes, actividades. digamos, problemas de burocracia que les impida avanzar en esto? No, en general no tenemos un vínculo muy fluido con las autoridades, digamos, que trabajan en que son nuestros reguladores directos, que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, afortunadamente, el gobierno nos distinguió, nos señaló últimamente como la única compañía que separa residuos en origen. O sea, el primer gran generador de la Ciudad de Buenos Aires que separa residuos en origen, lo cual obviamente para nosotros es motivo de orgullo. Y la decisión, por ejemplo, respecto a esto, fue una decisión, diría, unilateral de nuestra parte. Decidimos en algún momento, dado que somos un gran espacio que es visitado por más de 4 millones de personas por año, hemos decidido en algún momento trabajar fuertemente en concientizar a la gente que nos visita para que deposite la basura. Sí, hay un doble trabajo de formación, se me ocurre. Sí, sin dudas. ¿No? Primero el personal. Exacto. Y después hacia afuera la comunidad. Exacto. ¿Dónde está la principal dificultad? Diría que el gran desafío, no lo difícil, el gran desafío es obviamente el visitante. El visitante obviamente se comporta muchas veces como en el espacio urbano, ¿no? De hecho, digamos, sobre todo en el tema de arrojar residuos y demás. Y en esa línea estamos trabajando mucho. ¿Pero observan alguna mejora en ese comportamiento? No, seguro porque, como te decía recién, estamos trabajando mucho en campañas de comunicación, digamos, comunicación y de concientización a la población, al visitante, para que mejore sus parámetros de conducta o de hábitos. ¿Quiénes son más obedientes a la hora de mantener estos valores? ¿Los adultos, los jóvenes, los niños? Diría claramente que las nuevas generaciones nos sorprenden con un nivel de internalización de este tipo de hábitos y valores que realmente sorprenden, ¿no? Los chicos generalmente son los que habitualmente más incorporan este tipo de hábitos en la tarea de separar residuos y de acompañarnos en algunas campañas. Sí. Hay números que llaman la atención. 38.000 kilos de material descartable reaprovechados, 14.000 kilos de papel, que cuando uno saca cuentas no es poca plata. No, sin dudas. Y más allá del valor del dinero, creo que lo importante, por ejemplo, en el caso del papel, trabajamos fuertemente en una campaña con la Fundación Garrahan en ese sentido. El papel recuperado equivale a árboles que no son talados. Exactamente, más de 240 árboles que no han sido talados, y el hecho de que el programa de reutilización de recursos haya permitido que este año, que está por finalizar, podamos recuperar más de 40 toneladas de material, que en vez de ir a la basura termina convirtiéndose en juegos didácticos, en bancos de escuela, hasta incluso en viviendas transitorias, digamos, para cierto público, nos pone muy contentos. Bueno, de hecho, se están instrumentando casas prefabricadas cuya estructura se hace con este material que antes se tiraba a la basura, ¿no? La verdad que en ese sentido hay que reconocer que hay varias organizaciones que trabajan con la rural de la mano de la Fundación Compromiso. Es que no se puede desconocer que la basura es un gran negocio y que si no se reaprovecha ordenada y socialmente, hay otros poquitos que se hacen... Bueno, en este caso ganancia. No constituyen una actividad comercial puramente, o lo son en los casos en que en realidad el fin es otro, ¿no? El fin es solidario. Digo, acá exacto, todo está orientado a no solo el cuidado del medio ambiente, una responsabilidad social integral y además generar cuestiones que puedan ayudar al otro. Absolutamente. Pero, digamos, si esto no se hace en este orden, queda librado a unos pocos un negocio fenomenal. Sí, probablemente así lo sea. Obviamente, nuestra intención, nuestra motivación está orientada hacia, obviamente, colaborar con criterios de sustentabilidad por un lado y por otro lado con fines solidarios, ¿no? Ha sido usted muy amable, Juan Pablo. Jorge, Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo se trabaja para educar en este sentido? O sea, ¿cómo piensan, cómo sienten y hasta dónde llegan aquellos que se reúnen en organizaciones no gubernamentales, pequeños grupos barriales, si usted quiere, fundaciones, y desde allí comienzan con esta idea que para muchos es, entre comillas, una aventura sin destino, y para otros un sueño hecho realidad
que mejora centenares de miles de vidas. Informe 2. La sustentabilidad es una nueva forma de pensar la relación de la empresa con la sociedad. Este nuevo paradigma implica una articulación de 3 variables fundamentales que hacen al desarrollo sustentable: el crecimiento económico integral, la equidad social y el equilibrio medioambiental. Además, comprende un nuevo modelo de gestión, la capacidad de dialogar, planificar y operar con los diferentes actores involucrados a fin de resolver de forma conjunta los problemas prioritarios de una comunidad. Distintas organizaciones llevan adelante acciones en relación al compromiso con la sustentabilidad. Una de ellas es la Fundación Compromiso, que en uno de sus ejes trabaja en la promoción y fortalecimiento de la sustentabilidad a través del diálogo y la implementación conjunta de proyectos entre el sector social, las empresas y el sector público. Fundación Compromiso brinda su apoyo para la realización del Reporte Social, que es un documento voluntario que pone en práctica la decisión de la empresa de medir y autoevaluar su desempeño. De esta manera se establecen los resultados e impactos en términos económicos, sociales y medioambientales. Acciones como las que se llevan adelante en la Fundación Compromiso son fundamentales para comprender día a día la importancia de llegar a un equilibrio, pero no debemos perder de vista que esta modificación en las costumbres y en lo cotidiano depende de cada uno de nosotros. Beatriz Anchorena es directora ejecutiva de la Fundación Compromiso. Gracias por estar. Ustedes se han exigido desde el nombre. Le pusieron a la Fundación Compromiso. Exactamente, sí. Ajá. Bueno, nacimos hace 18 años con un objetivo clarísimo de fortalecer las capacidades de las ONGs para mejorar la democracia, el desarrollo. Con los años fuimos incorporando otras líneas de trabajo, como la responsabilidad social empresaria, como este foco en la articulación público-privada, donde creemos que Estado, empresas y organizaciones de la sociedad civil se pueden potenciar en sus capacidades para generar un desarrollo sustentable. A veces resulta difícil, cuando uno va tomando opiniones aisladas, entender cómo funciona esto, cómo ustedes logran los objetivos a los cuales llegan. Cuando se dice que nosotros, por un lado, somos como sociedad solidaria, pero que también somos muy egocentristas, individualistas, como que a veces nos importa nada más que nuestro mundo y de allí nos salimos. O sea, vamos llegando a esta realidad con opiniones sobre cómo somos muy opuestas. ¿Cuál es el resultado que ustedes observan desde el trabajo? La verdad es que nosotros desde el trabajo observamos una participación ciudadana muy activa, es decir, esto es una generalización, ¿no? Creo que no observan el no me importa o el qué te importa. Por supuesto que existe, pero hay centenares de organizaciones sociales que trabajan por el bien común, hay políticas públicas en todos los niveles de gobierno que trabajan también para darle una direccionalidad al desarrollo. Hay prácticas empresarias que, si bien, como vos dijiste, tienen como una meta generar dinero, pero también la inclusión social y el cuidado ambiental, ¿no? Cuando hablamos de sustentabilidad hablamos sobre estos 3 pilares. Yo creo que hay una ciudadanía activa, creo que hay una capacidad de la sociedad argentina de poder incidir en los procesos de desarrollo. Creo que tenemos un gran desafío y una gran oportunidad de pensar el desarrollo sustentable. Creo que esta agenda del desarrollo sustentable es una agenda muy desafiante para los gobiernos locales, ¿no? En las ciudades, en los pueblos, en las comunidades donde vivimos, pensar cómo nos organizamos y cómo resolvemos los problemas del día a día que tienen que ver con esto ustedes observan que desde
los centros de poder, ¿se decide porque, digamos, es la moda, porque es lo que hay que hacer, porque de pronto política o demagógicamente ayuda, o porque hay una real conciencia de que este es el mejor camino? ¿O de todo un poco? Mira, yo creo que de todo un poco. Cuando hablamos de centros de poder es como bastante amplio. De decisiones. Centros de políticas, decisiones. Económicas, Okay. sociales. La verdad es que estas cuestiones muchas veces arrancan como una moda y yo creo que se terminan instalando como prácticas, ¿no? Por supuesto que para que algo, por ejemplo, para tomar un caso, la responsabilidad social empresaria pase de una moda a una práctica, tiene que haber generación de competencias, recursos profesionales, equipos multidisciplinarios, acciones concretas, planificación del trabajo. No es una cuestión de un día para otro, ¿no? Déjame ir a cuestiones bien prácticas. Sí. Hoy en las escuelas, en los hogares, se juntan desde el envase tetra donde está la leche, y que con ese envase se pueden hacer cosas, la tapita de metal o plástica, el envase, el papel, digamos, desde la ropa que puede ir a un hogar donde hay niños recuperados desde la adicción, por ejemplo, o la ayuda de corazón que va al comedor del barrio. Digamos, ¿qué es lo que más ha aprendido y dónde está el esfuerzo máximo a alcanzar? Esto ya, o sea, lo solidario cotidiano es un tema que podríamos decir aprobado, 7 aprobado, y hay que encarar para este lado, o todavía quedan cuentas pendientes. No, yo creo que hay que trabajar en todos los niveles. Creo que se pueden profundizar prácticas solidarias en las escuelas, en las organizaciones barriales, tanto desde la capacitación y la formación como desde los programas concretos, desde el acceso a las nuevas tecnologías y el acceso a los bienes culturales, como el reciclado de materiales y la reutilización de recursos. Creo que hay que trabajar también a nivel de los gobiernos para enfocar las políticas públicas y que incentiven a la sustentabilidad, al desarrollo sustentable, y hay que trabajar también con las empresas, ¿no? Hablabas de los gobiernos locales. Por ejemplo, el intendente del pueblo, ¿entiende esto? Sí, en muchos casos sí. Sí. ¿Y para qué le sirve a él? Y le sirve para un montón de cosas. Los gobiernos locales tienen desafíos múltiples. Por un lado, promover crecimiento económico con economía verde, ¿no? Bien. Prácticas limpias. Por el otro lado, tienen un desafío en términos de educación, lo que hablamos recién, acceso a bienes culturales, tecnologías. Por el otro lado, tienen la necesidad de que la producción de las políticas públicas se haga con participación de actores no gubernamentales. O sea, todo le suma. Todo le suma. Bien, ¿el empresario lo entiende? El empresario lo entiende bastante bien también. Por supuesto que lo entiende desde el foco de su negocio, y eso está muy bien, y lo está llevando adelante, tanto grandes empresas como pymes, porque acá no estamos hablando solo de las grandes que por ahí le dedican un presupuesto importante. Las pymes también tienen una agenda de responsabilidad social empresaria que es muy interesante. Al empresario le cuesta, solo trato de decodificar por el tono de voz, al empresario le cuesta un poquito más, y en tal caso, si es así, ¿por qué? ¿Porque tiene que poner más dinero? ¿Porque hay todo un cambio interno en la compañía? Al empresario le cuesta un poco más, porque esto implica un nuevo rol de la empresa en la sociedad. Digamos, los gobiernos, al trabajar intrínsecamente por el bien social, tienen esto en su ADN. Hoy lo profesionalizan y lo ponen en práctica de una manera diferente. El empresario ha sufrido un cambio de paradigma, de una empresa que solamente estaba enfocada en la rentabilidad a una empresa que a estos temas productivos y de rentabilidad le sumó el impacto social y el equilibrio ambiental. Entonces, ese cambio es un cambio de cabeza también. Me pasó de estar en una reunión donde, en una organización de distintas organizaciones sociales, ¿no? Donde se aceptaban las donaciones, iban los gerentes de las empresas que donaban, y nadie entendía por qué. Y la idea era justamente que esas personas que tenían que tomar decisiones supieran que cada una de esas decisiones podía impactar, y de hecho impactaba en personas con rostros, nombres, apellidos, historias, familias, ilusiones. Y digamos, las primeras reuniones fueron un poco tensas, porque se miraban todos de reojo, pero las segundas y terceras reuniones fueron de un nivel de integración, donde ya uno no iba a reclamar.
y el otro lograba ponerse un poco más, cada vez un poco más en la piel de aquel que necesita, ¿no? Sí, cuando se dice que la responsabilidad social como está integrada al negocio y a la empresa, es cuando, como vos decís, los gerentes o los que toman las decisiones, cuando toman una decisión, piensan en la triple línea de resultado. No solo en el resultado económico, sino en el resultado social y en el resultado ambiental, ¿no? Y que es este trípode lo que hace que una decisión sea para un lado o para el otro. Es que ya en términos sensatos, nadie puede pensar que un pequeño grupo súper lleno de dinero podrá subsistir si los que están enfrente cada vez son más, con mayor cantidad de necesidades irresueltas, porque en algún punto habrá que interactuar, convivir, y tanta diferencia generará el peor escenario. Las desigualdades sociales son escenarios muy complejos, tanto para los negocios como para la producción de políticas públicas en todo sentido, ¿no? Ahí es donde está muy bien aplicado aquel esquema de valores de las fundaciones, de las organizaciones sociales en términos generales, ¿no? En esto de integrar, acercar y hacer entender a los que tienen que está bueno compartir un poco más para que el escenario sea de la mejor y mayor convivencia. Nosotros tenemos como este objetivo de decir, bueno, pensemos un poco diferente, pensemos que el desarrollo sustentable, si bien el rol del Estado es fundamental y viene increyendo, el Estado solo no puede resolver todos los problemas del desarrollo sustentable. Necesitamos como la convergencia de actores, que todos participen. Entonces, por un lado eso, por el otro lado, este tema de la articulación público-privada implica que cuando los actores participan, la política pública se hace en red, ¿no? Ya tiene otra forma, otro sustento, otra legitimidad social. Beatriz, ha sido muy amable, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Mire, pensando un chiquitín en voz alta, después de escuchar a cada uno de nuestros invitados y ver los informes y de comparar las ideas y las posiciones, llegué a una, le diría, casi elemental conclusión. Solos no se puede y juntos es mucho mejor. Hasta la semana que viene. Educación, trabajo, salud, conciencia ambiental, valores en los que invierte Banco Galicia para la construcción de un futuro sustentable. Programa de responsabilidad social corporativa de Banco Galicia.